noches, bienvenidos a las 8:45. Hoy es día lunes. Paolo Hurtado y Juan Luis Font le damos la bienvenida para conversar sobre hechos de gran relevancia en nuestro país. Hoy se ha producido una manifestación a lo largo de la ruta panamericana que ha paralizado esa importante arteria del territorio nacional. Los 48 cantones de Totonicapán han desarrollado en 3 puntos distintos manifestaciones, protestas que suponen un bloqueo de la ruta y que exigen la renuncia de los gobernantes. La crisis que se ha abierto después de que la Comisión Internacional contra la Impunidad descubriera una red político-mafiosa defraudando en aduanas encabezada por el secretario privado de la vicepresidenta, sigue su curso. Manifestaciones constantes, guatemaltecos encadenados a las puertas del Palacio Nacional, convocatoria para nuevas protestas y diferentes ámbitos de ingobernabilidad, incluso dificultades concretas para el presidente de la República para llevar adelante, por ejemplo, una propuesta para reformar la ley orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria. Hemos invitado a 2 expertos en materia constitucional. Estuardo Ralón es abogado, igualmente es abogado Alexander Eichenstadt. Los dos tienen una cierta inclinación hacia el constitucionalismo. Entiendo que Alexander tiene una especialidad o no en constitucionalismo. Doy clases en la maestría de Derecho Constitucional de la Universidad Rafael Andívar y soy vicepresidente de SEDECON. Estuardo también tiene una especialidad en constitucionalismo. Queremos plantear frente a ustedes la posibilidad hipotética en este momento de que las autoridades respondieran a la presión que se está produciendo en diferentes ámbitos para que renuncie, en primer lugar, la vicepresidenta de la República, en segundo lugar, el propio presidente. Buenas noches. Quizás empecemos por escalas de hasta dónde pueden llegar estos casos hipotéticos. Una de las primarias peticiones es que renuncien a su inmunidad, a su derecho de antejuicio y que sean investigados como parte de este caso por la corrupción en SAT. Señor Ralón, ¿qué implicaciones tendría que por primera vez en el ejercicio del poder un presidente y una vicepresidenta se sometieran a una investigación penal de este tipo? Básicamente, bajo este periodo, digamos, de la etapa constitucional nueva del 85, como bien menciona, no se ha dado un precedente similar. Hay una discusión jurídica, digamos, respecto a si se puede o no renunciar al derecho de antejuicio sin renunciar al cargo como tal. Yo considero que sí puede renunciarse a ese derecho de antejuicio y someterse a la investigación y demás secuencias procesales de un expediente de carácter penal. Y si se enfoca en el tema de la vicepresidenta y en algún momento quedara vacante el cargo, lo que la Constitución señala es que el presidente debe de una terna proponer al Congreso para que sea el Congreso quien de esa terna elija quién llenaría la vacante del vicepresidente. Eso es, si es específicamente el vicepresidente. El día de hoy se ha hecho una petición al Congreso por parte de los 48 cantones de que se retire la inmunidad, pero sin embargo en el debido proceso debiera ser fruto de que hay un expediente abierto y donde hay indicios, donde se pide que se avance una investigación en contra de un funcionario, por lo que debiera en todo caso ser el ente, digamos, investigador, en este caso el Ministerio Público, o como querellante la CICIG, la que si avanzó sus investigaciones y considera que hay indicios, presente una solicitud formal para que se conozca el retiro o no de la inmunidad. Bueno, es decir, puede ser porque se lo pida y que el Congreso decida, o porque simplemente renuncie uno de los funcionarios. Alexander, ¿cabe la posibilidad de que la vicepresidenta renuncie a su fuero, renuncie a ese derecho de antejuicio que tiene? Yo estoy de acuerdo con el licenciado Ralón en cuanto a que sí debería de poder, aunque es una discusión técnica jurídica que todavía no se ha dado a nivel de litigio constitucional, pero creo que sí. Pero más importante que eso, creo que eso ya no es suficiente para calmar los ánimos de la indignación. No bastaría con que se someta a un proceso penal, que de hecho hasta donde sé ni siquiera una denuncia penal. Aquí lo que se busca es una responsabilidad política y creo que el renunciar al fuero no sería suficiente para calmar los ánimos a estas alturas. ¿No atendería el clamor político el hecho de que ella dijera, muy bien, yo me someto a una investigación, me mantengo como vicepresidente de la República, pero pido que se me investigue? ¿Eso no sería suficiente para responder a la demanda de
asunción de la responsabilidad política? Yo creería que es muy poco, muy tarde. Pero aquí lo que queda la duda es, supongamos, todos estamos hablando de casos hipotéticos, que ella renuncia a su derecho de antejuicio y dice, "Oh, está bien, investíguenme". Uno, la CICIG dijo en su conferencia que hasta este momento ella no está vinculada a las investigaciones y a los indicios que están presentando. Dos, yo pregunto a ambos, ¿hay indicios como los que usted mencionaba que hagan suponer que Roxana Valdetti cometió algún ilícito dentro de todo este caso? Bueno, ¿cómo lo ven ustedes? Yo particularmente creo que la renuncia a la inmunidad no conlleva la separación del cargo. No necesariamente. No necesariamente, es decir, habría que dividir una renuncia por presión política, no por la apertura de un expediente de persecución penal, y que venga la vicepresidenta y diga renuncio a la inmunidad de un proceso de antejuicio y procedan a investigarme. Eso no lleva a la separación del cargo. Si dentro de las investigaciones de un expediente jurídico abierto se encuentran, digamos, indicios de la comisión de un delito y para afrontar el proceso es necesario que se retire el cargo y se solicita el retiro del cargo, eventualmente puede quedar vacante el cargo, pero como consecuencia jurídica, es decir, primero puede haber un acto político que por clamor popular renuncie a una inmunidad, pero no va a tener un efecto jurídico de separación del cargo, sino que eso tiene que venir amarrado de un expediente jurídico. Y creo que aquí se tocó un punto importante, y es que en toda esta crisis hay que deslindar el escenario jurídico y el político, claro, y hacer los puntos de conexión. Esta es una crisis política más que una crisis jurídica, porque en términos jurídicos no ha habido ningún ente todavía, Ministerio Público o el querellante, que haya planteado una acusación formal o que haya dicho tengo suficientes elementos para solicitar que se revise si se debe o no conducir un proceso en contra de la vicepresidenta. Eso no ha ocurrido todavía. Pese a los indicios, no ha ocurrido. Eso no ha ocurrido. Entonces esto termina siendo, hasta este momento, una crisis política. Y creo que sí. Creo que el origen de esta crisis es un elemento jurídico, claro, porque es la investigación. Y eso generó que naciera unos efectos políticos, y creo que la evolución que hemos visto es que la crisis política tomó vida propia y se empieza a separar del origen jurídico de la discusión. Pero en esa crisis política, perdón, Paola. Sí, es que sigo con la misma duda. Pero en esta crisis política, Alexander nos respondía hace poco, el hecho de que ella se separara y solicitara ser investigada es muy poco y muy tarde. ¿Qué sería suficiente y todavía oportuno? La renuncia definitiva de la vicepresidenta calmaría ese clima de ingobernabilidad que parece estarse planteando para el Ejecutivo. Pues es muy difícil hablar a nombre de las personas que protestan. Que protestan. Yo he sido parte de algunos de ellos y creo que conjugan varios intereses, no necesariamente todos coinciden en una misma línea, pero en lo que sí coinciden es que hay una indignación respecto al manejo de esta crisis política. Entre más tiempo pase, creo que más difícil sería para el gobierno buscar un mecanismo político que le permita salir bien librado. De hecho, creo que el que se hayan tardado tanto en renovar el mandato de la CICIG le impidió al gobierno poder apropiarse de esa decisión, y es percibida ampliamente por todos como un trago amargo al que estuvo obligado. Exactamente, ya ni el capital político de haber tomado esa decisión correcta puede tener ahora el gobierno. Entre más tiempo pase, entre más tropiezos del gobierno, más se va a agudizar la crisis. De hecho, el que hasta este momento no tengamos información clara, exacta, veraz sobre el viaje de la vicepresidenta, nos dice mucho sobre las posibilidades de información y transparencia que está dispuesto a dar el gobierno. Yo soy necia justo con ese tema, porque si ella fue la última persona a la que supuestamente le habló Juan Carlos Monzón, si él estaba en Seúl cuando ella se entera de lo que estaba sucediendo acá y ella dice que ahí se le desapareció, que le perdió el rastro, lo más lógico es suponer que ella lo está encubriendo. Y por lo tanto, solamente por eso, pregunto, cabría una investigación. Si hay un encubrimiento de parte de la vicemandataria,
a su exsecretario que está vinculado en estos ilícitos y está prófugo de la justicia. ¿Por qué no empezar por ahí? ¿Por qué no empezar a investigar por qué ella lo está encubriendo? Bueno, como bien decían, esto es una crisis política que tiene también inmiscuida una crisis jurídica, pero la parte jurídica quizás no ha tomado protagonismo precisamente por la debilidad de algunas instituciones del Estado. Vemos que la CICIG, por ejemplo, le cuesta mucho llevar casos ante autoridades judiciales nacionales cuando ve resultados que no esperaba. Hay un antejuicio o una solicitud de antejuicio en contra de la juez que está conociendo el caso de la red. Hay casos donde es obvio que la CICIG ha decidido llevar los casos en litigio internacional y no ante las instituciones nacionales, precisamente por la debilidad de nuestras instituciones. Entonces, ese otro campo no es necesariamente que no se haya tomado porque no hayan indicios, sino que porque es un cálculo político en cuanto a que las instituciones pueden manejarlo. ¿Será un cálculo político porque no calculan que las instituciones lo puedan llevar en este momento o porque no quieren sacar su última carta, Estuardo? ¿O será una estrategia de investigación? ¿Cómo lo ve usted? Yo lo veo como una falla, yo lo veo como falta de congruencia. Y voy a poner, digamos, dos ejemplos. Vemos un actuar de la CICIG donde considera que la situación patrimonial de dos operadores de justicia no coincide con su salario y presenta, digamos, ahí sí que se inicia una investigación para saber si esa situación, aunque gocen de un antejuicio, se investigue. Hemos visto en los medios de comunicación, sobre todo impresos, cómo se han venido comentando en los medios situaciones sobre el presidente o la vicepresidenta que no corresponden al salario que devengan, pero ahí no inicia investigaciones. Y en el caso de la línea vemos que si es un inicio de una investigación antes de las declaraciones de la vicepresidenta y como usted bien menciona, hechos posteriores en sus propias declaraciones que están grabadas dan indicios de que no hay congruencia en el relato, hay mentira en su relato. Lo congruente del ente investigador es pedir que el retiro de la inmunidad y que la cite a declarar. Es decir, yo lo vería, o sea, la falta de congruencia en un organismo técnico, sea el MP o sea la CICIG, que tiene un mandato específico, si no se maneja cuidadosamente ese mandato en el escenario jurídico, se convierte en parte de un instrumento político. Y es ahí, por eso yo decía, es importante que los puntos de conexión entre lo jurídico y lo político estén dentro del debido proceso y se actúe congruentemente, porque si no se puede salir de las manos una crisis política y la misma crisis política llevar a que se cometan ilegalidades. Ejemplo, las marchas pacíficas hoy evolucionan a un bloqueo de carreteras. No se habían bloqueado carreteras, se había manifestado sin afectar el derecho de otros ciudadanos. Hoy ya cambió. Hoy, por ejemplo, sí se afectó el derecho de los que estuvieron en la ruta interamericana por horas parqueados. Entonces, sí creo que es importante tener una lectura jurídica y política en donde uno pida congruencia y haya puntos de conexión y se respete pues, los derechos de todos. ¿A quién debemos cargarle más las tintas en este caso? ¿A la CICIG o al Ministerio Público guatemalteco? ¿O a ambos? El Ministerio Público definitivamente es el responsable de todas las investigaciones. La CICIG no es la panacea para todos nuestros problemas. Es una institución que viene a apoyarnos en algunos casos concretos, pero la responsabilidad la tiene el Ministerio Público. Ahora, en cuanto a lo que decía el licenciado Rayón, creo que es difícil pedirle congruencia a una entidad internacional que opera dentro de un sistema incongruente, porque tenemos casos donde la CICIG ha solicitado el antejuicio de altas figuras, personalidades públicas, con grabaciones que claramente los incriminan y resulta que no otorgan el derecho a antejuicio. Entonces, ellos también tienen que medir qué posibilidades reales tienen de operar dentro del sistema en el que están. Menos medir este cálculo aún más cuando es contra una figura de tal trascendencia como presidente o vicepresidente. Alexander tiene un comentario, perdón, Estuardo, tiene un comentario último que hacer a eso que ha dicho Alexander. Creo que no se puede justificar incongruencia porque el sistema está mal, porque precisamente lo que justifica la excepción constitucional de la CICIG es que como no somos capaces internamente de desarticular esas estructuras, ellos tienen la capacidad de hacerlo y es ahí donde debemos de exigir pruebas, congruencia. Yo esperaría que no solo se investigue a más funcionarios, sino a los empresarios que estén involucrados
involucrados en esos actos de corrupción. No hemos visto un listado de empresarios que estén vinculados a esos actos, que para probar el delito, El corruptor. que para probar el delito de que se hayan embolsado los millones que dicen, hay que probar la trazabilidad de ese dinero, que alguien lo dio y que también es responsable penalmente. Eso tiene que estar en las pruebas. Señores, gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45. Vamos a pedirle a Juan Carlos Sandoval que nos cuente qué están diciendo en las redes sociales nuestros televidentes respecto de esta conversación. Gracias, Juan Luis. Buenas noches. Nos vamos a las redes. Tenemos mensajes en Twitter donde nos dice el doctor Sergio Hernández, se podrían aprueba el área jurídica, pero ¿quién los juzgaría? Seguro los jueces se inhibirían, pero queda precedente. El Nicholas Joy nos dice, el antejuicio es para poder investigar y encontrar indicios. El asunto aquí es que los indicios salieron a luz antes. Nos dice también Agentes de Cambio, es algo que no deberían de tener al convertirse en funcionarios públicos, deberían de ser como todos los ciudadanos, refiriéndose al derecho de antejuicio. Josué de León nos dice que renuncie y que se investigue por enriquecimiento ilícito. Es el planteamiento de Josué. Y Guille, si hay un precedente, Asisclo Valladares renunció a su derecho de antejuicio sin renunciar al cargo de procurador. Son parte de los mensajes que se vienen manejando en las redes sociales. Vamos a ir a la pausa. Al regresar, el entrevistado será el exalcalde de Santa Catarina Pinula y actual candidato a alcalde de la ciudad de Guatemala por el Partido Libertad Democrática Renovada, líder Antonio Coro.